Hola a todos en una sesión más de Quant Sessions. En esta ocasión contamos con la presencia de José Miguel Segarra, el CEO de Muebles Montiel. Montiel es una empresa que nace hace más de 30 años. Simplemente pues un empresario murciano, Francisco Montiel, Paco Montiel, que se dedicaba a la venta de mobiliario de oficina y detecta un dolor, un problema en sus clientes. Y es que cuando él vendía el mobiliario nuevo, pues se encontraba con que el antiguo no sabían qué hacer con él. Y entonces él empezó a hacer un servicio de recogida de ese mobiliario. Ese mobiliario en muchas ocasiones iba a la basura, pero Paco, que era un empresario muy avezado, él empezó a ver que ese mobiliario podía tener una segunda vida y entonces empezó a venderlo como mobiliario de oficina de segunda mano. Poco a poco fue incrementando las ventas de mobiliario nuevo y ese servicio de recogida pues se fue incrementando. ¿Qué ocurre? Que al final en las empresas el tema del mobiliario siempre es una inversión, es un elemento más que se utiliza dentro de la estructura de la empresa. Entonces, pues bueno, va creciendo, digamos, esa venta de mobiliario nuevo al albor de que va recogiendo ese mobiliario y él se da cuenta de que ese mobiliario se vende fácil porque al final es un mobiliario de ocasión, pero además empieza a ser muy rentable, puesto que tenía un coste cero de recompra, ¿no? De compra. Entonces, pues empieza a mejorar ese mobiliario. ¿Y si pinto estas patas? ¿Y si cambio este tablero? Y entonces poco a poco, de una manera totalmente orgánica, empieza a generar un ciclo de economía circular sin saberlo. Él se dedicaba a reparar mobiliario de ocasión. Su negocio empieza a escalarse, empieza a funcionar muy bien y él que no se quedaba en esa parte se da cuenta de que además en las grandes empresas y multinacionales es donde más puestos de trabajo hay. Entonces, para él dar continuidad y poder tener una oferta nutrida, empieza a generar un canal de recompra, un canal de contacto con grandes empresas y multinacionales que, muchas veces tienen la circunstancia en la que tienen que abandonar las sedes que tienen, por cierre, por cambio, por traslados o bien simplemente por el hecho de que cambian el mobiliario. Entonces ahí es donde se generaba un dolor, es decir, ¿qué hacemos con este mobiliario? Al final es una inversión, tienes que contratar una empresa de mudanzas que te haga toda la desinstalación del mobiliario y luego llevarlo a un almacén de guardia y custodia. Entonces Paco lo que hacía era ofrecer sus servicios de esa recogida, de esa desinstalación de mobiliario a cambio del mobiliario, o si el mobiliario tenía una trazabilidad, pues incluso ofrecía dinero por ese mobiliario. De tal manera que empezó a generar un ciclo de economía circular, de recuperación de mobiliario, empezó a contratar gente, con lo cual la labor de Montiel siempre ha sido una labor de generar trabajo. Ten en cuenta que es una empresa en la que actualmente hay 66 personas, de las cuales la mayor parte de ellos son, nosotros le llamamos reofficer, que son los que van recuperando el mobiliario, pues bien tapiceros, carpinteros, y van haciendo una labor pieza a pieza y una labor mano a mano de esa recuperación del mobiliario. La empresa fue funcionando, fue escalando, se genera ese concepto de mobiliario reacondicionado y bueno, pues durante muchos años pues fue un equilibrio entre mobiliario nuevo y mobiliario reacondicionado. ¿Qué ocurre? Que llega pandemia y hace 10 años Paco, que era un tío muy, muy avezado, pues decide probar el online. Oye, ¿por qué no montamos una tienda online hace 10 años? Entonces, pues bueno, empezamos a vender, fuimos la primera empresa de mobiliario de oficina que vendía en online mobiliario nuevo y reacondicionado. Y empieza a explorar el mundo online. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que se empieza a vender, pero como cualquier modelo de negocio hay que profesionalizarlo, ¿no? Entonces esa parte es la que yo llego a la empresa. Yo siempre me he dedicado al mundo del marketing. Me había especializado en marketing online, en e-commerce y marketing online, y entonces pues entro en la estructura de Paco como director de marketing. Llega pandemia
pandemia y como habíamos hecho el trabajo muy bien y llevábamos 10 años de posicionamiento y trabajando muy bien de una manera totalmente ya profesional, pues entonces cuando todo se cierra, cuando desaparece todo el mundo, fabricantes, distribuidores, ahí estábamos nosotros para vender mobiliario de oficina, para ese teletrabajo, pero además nosotros cuando llegó la pandemia teníamos monitorizados lo que estaba pasando en otros países y entonces llegamos a acuerdos con empresas que se dedicaban a, sobre todo, fabricantes de rótulos que trabajaban en el metacrilato y empezamos a hacer mamparas de protección, la mampara para el COVID, para proteger a los trabajadores. Y fue uno de los elementos que junto a la necesidad del teletrabajo, tanto de mesas como sillas y de elementos de seguridad, pues básicamente reventamos el mercado, fundamentalmente porque cuando todo lo off estaba afuera, lo on, que éramos nosotros, estábamos dentro del mercado. Nosotros además somos una empresa que tiene que es muy significativo. Somos líderes en venta de mobiliario de oficina online y nosotros hemos hecho el camino a la inversa. Normalmente las empresas, todas las iniciativas online, ahora, una vez que el mercado es finito, porque el mercado del mobiliario de oficina es finito, en online tienden a abrir lo que son tiendas físicas y prácticamente todas las marcas hay una parte en la que explora el online y luego terminan yendo a lo físico porque hay una tipología de cliente que le gusta lo físico, que quiere ver, que quiere probar, que quiere comprar, tener esa seguridad, ¿no? Y nosotros lo hicimos al revés. Empezamos con 2 showrooms, uno en Murcia y otro en Madrid y pasamos al online. Y ahí es donde nosotros conseguimos generar una omnicanalidad y a través de todos los canales, bien sea físico o bien sea digital, tienes un contacto directo con Montiel. No solo para la venta de mobiliario, sino incluso pues, para pedir información, para solicitar presupuestos e incluso para recompras. Y esa es un poco la dinámica que hemos llevado hasta ahora. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora mismo? Ahora mismo lo que estamos haciendo es intentar empoderar este modelo de negocio, este modelo de economía circular a través de una marca. Porque al final Montiel no es una marca sexy. Pero sin embargo hemos trabajado con nuestro equipo de marketing y con asesores para empoderar lo que es un movimiento que se llama Reoffice. Reoffice es el movimiento que empodera la economía circular en el mobiliario de oficina. ¿Por qué? Pues porque surge un problema en Europa y es el siguiente. En Europa aproximadamente al año 11 millones de toneladas de mobiliario van a vertedero, de los cuales solo el 10% componentes se reciclan, lo demás o se incinera o se entierra. Y según la Unión Europea, el 55% de ese mobiliario se podría recuperar y actualmente solo se está recuperando el 2%. De hecho, nosotros somos ejemplo en el sentido, y pioneros en el sentido en el que somos la única empresa de España que se dedica a hacer este trabajo a un nivel y a un volumen muy importante. Y por darte un dato, el siguiente paso que tenemos con Reoffice es abordar los mercados de Europa, sobre todo empezar por Francia y por Portugal, que son los más cercanos, y empezar a explorar ese tipo de mercado. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en España no somos nada nacionalistas. Y no miramos que al final la circularidad y digamos la cercanía es lo que genera economía y sin embargo los franceses lo tienen muy claro. De hecho, la legislación francesa está legislando a nivel de licitaciones del gobierno, o sea, cuando van a poner ministerios, oficinas, etcétera, el 10% del mobiliario tiene que ser reacondicionado, lo que ellos le llaman de segunda vida. Y en Alemania, por ejemplo, también se trabaja mucho lo que es el tema de la recuperación de mobiliario. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos una posición dominante en el sentido de que llevamos 30 años trabajando esta tipología de producto. Tenemos muchísimo expertise, tenemos un equipo de reofficer que son capaces de recuperar el 95% de todo el producto que recompramos o que captamos. Y de esta manera, pues estamos dando muchas ventajas competitivas para lo que son la pequeña y mediana empresa. Nosotros, con nuestra actividad, somos capaces de hacer que las pymes
tengan acceso a mobiliario de grandes marcas. O sea, cuando nosotros recompramos o cuando nosotros traemos el mobiliario, recondicionamos el mobiliario de grandes empresas y multinacionales, son sobre todo primeras marcas y sobre todo que tienen todos los desarrollos de ergonomía y todos los estudios habidos y por haber para facilitar la comodidad del trabajador. Es decir, detrás de una silla ergonómica, por ejemplo, hay un estudio de ergonomía, hay una serie de certificaciones y todo eso las empresas lo validan para dar, digamos, esa ergonomía, trasladar esa ergonomía a su trabajador y que por lo tanto tenga un rendimiento efectivo, ¿no? Entonces, nosotros al recomprar ese mobiliario y reacondicionarlo, cuando nosotros reacondicionamos no tocamos el diseño del mobiliario. Es decir, nosotros respetamos que esa pieza ha tenido un estudio ergonómico, que hay un diseñador detrás y lo único que hacemos es repararla. Simplemente repararla y recuperarla al 100%. De tal manera que cuando una pyme quiere optar a ese mobiliario, tiene un ahorro, tiene una ventaja de un ahorro del 70% frente a su compra nueva. O sea, imagínate lo que es una empresa que decide cambiar su mobiliario de oficina, pues el aminorar su ticket un 70%. O sea, son, digamos, ventajas competitivas que tiene el recondicionado. Y además, una vez que nosotros recuperamos el mobiliario, pasamos por un proceso de reciclaje de los componentes que se desechan por desuso, por desgaste o bien por rotura. De ahí pasamos al reacondicionado. El reacondicionado, la particularidad que tiene es que además te permite la personalización por parte del cliente. Es decir, cuando hablamos de una silla ergonómica o de una silla confidente, por ejemplo, puede elegir el tapizado, el color del tapizado, en una carta de tapizados, tanto en similpiel como en telas de origen reciclado, ¿vale? Y además te permite a las empresas tener ese acceso a ese mobiliario que reintroducimos en el mercado gracias a la venta del mobiliario. Entonces es un poquito el generar ese ciclo de economía circular. De hecho, nosotros hemos recogido mobiliario al cabo de los años que hemos vendido y que ha sido reacondicionado. Pues José Miguel, eso que me acabas de contar, yo cuando intento como hay muchos puntos interesantes que mencionaste, que a mí me gustaría que ahondáramos un poquito más y que conversemos un poquito más y me causan mucha curiosidad. Y bueno, una de las cosas más interesantes que nos hemos encontrado en el ejercicio de esta mesa de conversación y de trabajo es que aquí hablamos muchísimo de emprendimiento. Entonces, esta historia de Reoffice, que es una marca que sale de esta empresa, Muebles Montiel, y que fue liderada por esta persona, Paco Montiel, es una historia de éxito, es una historia de emprendimiento tremenda, es una historia de emprendimiento nacional español que vale la pena que muchos emprendedores la conozcan, pero a mí me llama muchísimo la atención lo que dices, que él cae en el concepto de economía circular sin ni siquiera saberlo. Es decir, él empieza a encontrar estas oportunidades a raíz de vender mobiliario nuevo y encontrar que sus clientes le dicen, perfecto, le compro todo, pero ¿y ahora qué hago con todo esto que tengo acá? Entonces él ve esa oportunidad y empieza de a poco a escarbar y a desmenuzar ese mundo que está encontrando allí. Dicho esto, los emprendedores que yo veo incubados en los espacios de economía circular, los emprendedores que yo veo con las ideas iniciales, pues obviamente tienen toda esta metodología ahora de Lean Startup, tienen esta metodología ágil, equivócate rápido, un montón de cosas, pero yo soy un emprendedor que cree mucho en esa historia que tú me acabas de contar. Inicialmente cuando empezamos a hacer empresa, empezamos a encontrar una necesidad y empezamos a interactuar con los clientes y empezamos a ver cómo mejorarla y empezamos a ver cosas. De ese espíritu emprendedor de Paco Montiel, de esa salida, ¿cómo se vive actualmente hoy esto en Muebles Montiel y específicamente en Reoffice? A ver, para nosotros es el fundador. O sea, para nosotros al final es una guía. Él ha generado un modelo de negocio totalmente de la nada. Su capacidad de emprendimiento hizo que fijara un modelo de negocio y además un modelo de negocio
bastante complicado de replicar si no es con mucho dinero, entre otras cosas porque alberga dos circunstancias importantes. Uno, lo que es el expertise del reacondicionado, o sea, de saber reacondicionar el mobiliario, y luego, por otro lado, los canales de recompra. Esos son dos elementos importantes dentro de nuestra actividad. Pero es que además, cuando me decías, no sabía que estaba haciendo economía circular, es como tantas cosas que hace 30 años no tenían nombre y que a día de hoy sí lo tienen. O sea, es economía circular, y nosotros seguimos fijando la estrategia de nuestra empresa a futuro en eso. O sea, nosotros nos consideramos una empresa sostenible. ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando los emprendedores van más allá, en el sentido de fijar muchas veces el objetivo muy lejos. Es decir, nosotros llegamos a un punto en el que el emprendedor a lo mejor, oye, debería hacer o podríamos buscar esa vía de desarrollo, esa vía de recuperar, de tal, pero no van a la parte básica. Es decir, Paco en su momento lo que hizo fue aliviar un dolor. Y ese dolor se convirtió en una oportunidad de negocio. Esa oportunidad de negocio se fue, digamos que prototipando hasta llegar a lo que es ahora, lo que es Reoffice, ¿no? Entonces, ahora mismo, si me preguntas, oye, ¿el emprendimiento de Paco sigue en marcha? 100%, en la medida en la que ahora mismo, como te decía, Europa está legislando para la recuperación. Es decir, este mundo es finito. Y este mundo no podemos ir con una producción lineal, gastando energía, generando residuos, rompiendo la huella hídrica, etcétera, etcétera. O sea, Europa ya está legislando para que haya una recuperación, para que la obsolescencia programada desaparezca, para fomentar que la gente reutilice las cosas. De hecho, hay mercados, bueno, y hay plataformas exitosas como puede ser Vinted o como puede ser Wallapop, que son mercados en los que ya se genera la segunda mano. Pero nosotros vamos un paso más allá. O sea, nosotros nunca seremos segunda mano. Nosotros siempre reacondicionaremos el mobiliario, que es nuestro objetivo. Y ahí es donde nosotros tenemos la distinción. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es trasladar este modelo de negocio al resto de Europa, que es donde ahora mismo los mercados están ávidos, y sobre todo donde hay que tener en cuenta una cosa: el movimiento de Reoffice no solo es una cuestión de vender mobiliario, es una cuestión de generar economía social. Es decir, alrededor nuestra hay 66 familias además de gente que trabaja con las manos, que no son trabajos computerizados, ni son trabajos donde la inteligencia artificial te pueda arreglar el brazo de una silla o recuperar. O sea, aún seguimos manteniendo el oficio, que es lo importante. Y cada pieza, al final, han pasado varias personas por esa pieza, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de recuperar esa materia prima, somos capaces de no generar residuos, somos capaces de no, digamos, hacer ese consumo de energía para esa fabricación, ni esa huella hídrica para esa generación de esa materia prima, etcétera, 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 estamos generando una serie de ahorros y unos beneficios para nuestro entorno y en general para nuestra sociedad brutal. O sea, imagínate lo que es no tirar algo y recuperarlo. No, por supuesto. Y de hecho, bueno, con esto que me cuentas, pienso en... pregunta. ¿Paco Montiel sigue aún con vida? Sí, Paco sigue con vida. Lo que pasa es que la empresa fue adquirida por un fondo de inversión sostenible. Igual, para él tiene que ser un sueño ver cómo esto que fue el trabajo de su vida termina convirtiéndose prácticamente en pioneros, porque son pioneros. Sí, 100%. O sea, tanto además, como te decía, en el online como en el offline. O sea, es la primera tienda que vende mobiliario recondicionado, es la primera tienda que vende mobiliario recondicionado, y que además da las alternativas, tanto mobiliario nuevo como recondicionado. Lo que ocurre es que el giro que nosotros damos con el mobiliario nuevo es trabajar con empresas, con fabricantes nacionales e internacionales que sobre todo trabajan la materialidad, es decir, que están trabajando la reciclabilidad al 100%. ¿Vale? De tal manera que nosotros, cuando adquirimos ese mobiliario en segunda vida, tiene esa componente de reciclabilidad. Es decir, que o bien lo podemos recuperar o bien los materiales pueden ser reciclados al 100%. Hay marcas nacionales como puede ser Dinamóvil, como pueden ser Actiu, que están trabajando en esa línea de generar mobiliario que tenga una recuperación. Y eso es importante.
José Miguel, una pregunta. ¿Cuánto pesa en las ventas de la compañía el mobiliario recuperado? El mobiliario recuperado aproximadamente estará en el 45-50%, ¿vale? Sí es cierto que estamos en un país en el que nos gusta estrenar y digamos que aún cuesta un poco el que el empresario alterne ya cada vez más, porque estamos trabajando el canal de la prescripción y diseñadores de interiores y además arquitectos ya están empezando en sus proyectos a introducir el mobiliario recondicionado como un elemento de sostenibilidad, como un elemento 100% de hacer una arquitectura o una decoración de interiores en la que fundamentalmente traslada a su cliente dos cosas. Una, un producto de calidad, de una marca reconocible, pero además con un ahorro, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, digamos que es un binomio que funciona muy bien. Y sobre todo, lo que estamos llegando es a que el reacondicionado cada vez va creciendo más, tiene mucho más impacto en nuestras ventas y sobre todo que el 45% de la facturación de Reoffice es online. ¿Vale? Y en el online, a través de reoffice.es, por ejemplo, tú tienes una amplia oferta de mobiliario reacondicionado en el que puedes encontrar de todo. Además, lo que a mí me motiva y es muy chulo es que todos los días estamos recomprando mobiliario, con lo cual todos los días tenemos cosas nuevas y oportunidades nuevas. Entonces, es muy... a veces excitante el que llegan partidas de mobiliario de determinadas marcas de prestigio en la que el cliente se va a ahorrar un 70% frente a su compra nueva y que vuelan porque además son piezas únicas. Nosotros siempre yo siempre digo lo mismo, cuando vas a recomprar mobiliario o vas a traer mobiliario para recondicionar, cuando tú entras en una empresa no sabes lo que te vas a encontrar. Entonces, y es como ir a pescar. Tú puedes llevar el mejor aparejo y puedes llevar el mejor cebo, pero vas a sacar las piezas que saques. Pues nosotros cuando vamos a hacer las recompras traemos mobiliario insospechado, o sea, de cualquier marca, de cualquier tipología, diseños, y eso nos hace no ser homogéneos en nuestra oferta y estar en continua evolución y en continuo contacto con nuestros clientes, porque al final el cliente también quiere aprovechar esa oportunidad. Y es que yo te hago esa pregunta porque, a ver, tú estás hablando de un 40 y tanto por ciento de las ventas, es casi la mitad de las ventas. Y estoy pensando en esas compañías familiares que llevan en el mercado 20, 30, 40 años, que ya incluso muchas de ellas están pasando por sucesión familiar, otras les ocurre lo de Montiel, que ya no hay sucesión familiar, sino que entra un grupo tercero y compra la compañía y hace control sobre ella. Pero creo que todos los negocios familiares y que llevan esa trayectoria hoy por hoy ya tienen un momentum y una marca y una inercia y una marca posicionada como para intentar explorar oportunidades de negocios en el ámbito de la circularidad. Si bien es cierto que gracias a esta visión y este espíritu de Paco Montiel, Muebles Montiel encontró esa oportunidad y la empezó a desarrollar muchos años atrás antes de que estas conversaciones estuvieran a pleno, si hay un momento para empezar a buscar oportunidades en circularidad para cualquier negocio es ahora. Eso que hablas de la oportunidad que hay de ir a Francia a conquistar mercado francés con esta expertise conseguida acá de base de mano de obra española, de fabricantes español, pues hay una oportunidad para las empresas españolas de ir a por más mercado, a por más de la torta con la bandera de la circularidad y la sostenibilidad. Entonces, la historia de Montiel me encanta porque es de esas historias que cualquier director, directora de segunda o tercera generación de una empresa familiar puede ir a chusmear para que vea cómo la sostenibilidad es un negocio, cómo genera más oportunidades y cómo de cara al futuro se va a convertir en una alternativa
que yo personalmente creo que va a ser la única alternativa, pero bueno, ya de aquí veremos, pero va a ser la única alternativa a la bandera de la sostenibilidad. Pero es que además ten en cuenta una cosa, es que la circularidad no termina en el hecho de recomprar mobiliario y reacondicionarlo para reintroducirlo en el mercado, dar una segunda vida, no generar esos residuos, etcétera, etcétera. No. O sea, el siguiente paso de la economía circular es que cuando nosotros generamos un residuo, es decir, de ese porcentaje, de ese 5 o 10% de mobiliario que no se puede, o piezas que no se pueden recuperar, tenemos que generar procesos de transformación dentro de la empresa. El objetivo es residuo cero, que es a lo que tienen que ir, y es un poco por lo que estabas comentando, hacia donde tienen que ir cualquier tipo de empresa. O sea, cualquier tipo de empresa tiene que fijar no el hecho de tener operadores para que reciclen, no. Lo que hay que hacer es buscar los mecanismos para poder recuperar ese plástico, esa tela y no generar el residuo. O sea, esa es la parte de la economía circular en la que Europa está legislando. Y ojo, ahora mismo una tonelada de residuos para reciclar cuesta 20 euros. A las empresas nos cuesta 20 euros la retirada. En 2 años va a costar 200. Entonces, al final, esos 200 euros que las empresas vamos a tener que pagar a un tercero para que gestione nuestros residuos, eso va a generar que ¿quién lo va a pagar? ¿La empresa o el consumidor? Esa es la clave. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros ya estamos en el camino desde hace mucho tiempo, pero ahora más todavía. ¿Por qué? Porque ya no es una cuestión de conquistar el mercado del mobiliario reacondicionado, sino se trata de que ese residuo, esa tela de esa silla que lleva 10 años y que está desgastada, buscar mecanismos para recuperar esa tela o tener partners que vayan a recuperar esa tela. Nosotros, por ejemplo, estamos recuperando ahora mismo retales de tapizado, de telas de tapizado, y estamos haciendo tote bag, estamos haciendo cojines, estamos transformando todo ese tema en un canal alternativo que puede ser comercializado por nosotros o regalado a nuestros clientes. O sea, pero al final se trata de eso. O sea, ni más ni menos. Entonces, en todos los sectores hay una oportunidad. Y quien trabaja con materialidad tiene esa oportunidad. José Miguel, una pregunta. Dentro de la circularidad y dentro de la sostenibilidad está los ODS y el ODS 17. Hace muy poco lo vine a entender muy bien en esta mesa, conversando con Raquel País, la responsable de comunicación de la Alianza por el Agua State by Water. Cuando ella me contó cómo funcionaban, a mí me sorprendió y me voló la cabeza porque yo no tenía ni idea que eso estaba funcionando de esa manera. O sea, lo que ella me contó es que Coca-Cola se sienta con Pepsi y ambos son capaces de abrir sus negocios y de abrir sus puertas y de contar cosas que no deberían estarse contando en teoría por ser negocios que compiten. Pero en este ámbito de alianza por el agua, que es State by Water, pues resulta que allí estas dos compañías sí se hablan. Y se hablan también las compañías cerveceras y se hablan las compañías que trabajan en el agua. ¿En qué va Montiel y Reoffice en cuanto a alianzas? Porque lo que tú me estás contando son 30 años de trabajo, de know-how, de cómo desarrollar gente en estos artes, porque esto es manual, esto es artesano. Cómo gestionar estas personas, cómo desarrollar ese talento, cómo hacer que todo ese talento joven vuelva, cómo generar nuevos negocios, cómo encararlo. Lo que ustedes tienen para contarle al mundo es muy valioso. Entonces, los espacios de alianzas lo que hacen es generar las reglas y los marcos para poder conversar con otros que también están interesados en esas temáticas. ¿Hacen parte de alguna alianza? ¿Lo tienen de cara al futuro? ¿Cómo viene ese tema en la gestión que están haciendo? Ojo, nosotros no somos fabricantes. O sea, nosotros no tenemos la categoría de fabricante. Nosotros somos distribuidores de mobiliario y además reparadores de mobiliario, ¿no? Entonces estamos en un campo intermedio. Es decir, ni nos dedicamos a una cosa ni nos dedicamos a otra. No somos fabricantes. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros a lo largo de años hemos establecido sinergias y sobre todo alianzas con fabricantes. ¿Por qué? Porque el fabricante se dedica a producir. O sea, ha habido una época en la que el fabricante se dedicaba a fabricar, hacía proyectos para empresas grandes y nosotros éramos sus aliados a la hora de esa desinstalación y a la hora de esa recompra de mobiliario.
Y ahí hacíamos un papel importante. Por un lado, nosotros éramos capaces de recuperar ese mobiliario y por otro lado, ellos se encontraban, digamos, con las oficinas para hacer la nueva instalación, con la nueva producción. Eso ha sido un elemento que ha funcionado desde siempre y que, bueno, que la compañía ha tenido siempre muy claro. Y por otro lado, nosotros ahora mismo, dentro de esa dinámica de colaboración, estamos también colaborando, estamos fijándonos en aquellos fabricantes que ya están trabajando lo que te comentaba antes, la reciclabilidad, o sea, el ya producir productos no de cara a la galería para ese greenwashing, de decir, no, yo tengo una silla que es 100% reciclable, no, es que luego nos facilita a nosotros el trabajo a lo largo de 5, 10, 15 años podamos recuperar esa sillería y bien o transformarla en un proceso interno de esa materia para ser reutilizada o bien ese mismo mobiliario para recuperarlo, hacer ese reacondicionado y volver a introducirlo en el mercado. Entonces, digamos que son las alianzas más claras que siempre hemos tenido. ¿Qué estamos trabajando ahora mismo? Ahora mismo estamos trabajando en también buscar empresas similares para sobre todo aprender qué es lo que están haciendo y cómo podemos colaborar para que el residuo no llegue a vertedero y el residuo no llegue a ser incinerado. Entonces ahora hay compañías que se dedican, pues startups y empresas que están haciendo recuperación de materiales para transformar materia prima, para generar materia prima. Y eso es un poco la dinámica y el camino que hemos trazado de aquí a futuro. No, muy, muy interesante. José Miguel, otra pregunta. Yo estuve leyendo un poco acerca de distintos artículos antes de conversar contigo y encontré que mucha gente que son los re-officers, las personas que trabajan en estas cuestiones tan manuales de, bueno, son capaces de crear incluso piezas a partir de madera u otros materiales que le hacen falta a cierta silla o a cierto elemento de X fabricante. Pero me llamó la atención que es gente joven. Sí, sí. Es muy curioso porque lo que yo escucho, viste, lo que anda por ahí rumorando es, no, los jóvenes ya no quieren trabajar, los jóvenes no quieren ir al campo, los jóvenes no quieren hacer esto, solo quieren ser youtubers. Bueno, hay un montón de cosas, pero a mí me llamó la atención que sea gente joven y que ya lleven años de experiencia. O sea, leí casos de incluso personas que llevan ya 9 años en el oficio. ¿Cómo se hace para generar el interés en las personas jóvenes para que vengan a trabajar en este tipo de cosas y qué se puede esperar una persona en cuanto a desarrollo profesional y demás en retomar estos oficios tan valiosos? A ver, nosotros trabajamos siempre hemos trabajado en dos líneas. Uno, por un lado, generar trabajo, es decir, nosotros trabajamos con gente que tiene un oficio, bien sea un carpintero, bien sea un repartidor, bien sea un montador, bien sea un tapicero, bien sea una costurera. Digamos que son los perfiles que trabajan dentro de nuestro equipo. Y luego, sobre todo, hay una componente de expertise, de conocimiento. Es decir, ellos a lo largo de los años van además desarrollando técnicas fundamentalmente para que el proceso de reacondicionado sea lo más óptimo posible y sobre todo buscando soluciones, porque cada pieza es un reto. Entonces, cuando tienes que retapizar 50 sillas de un modelo determinado, lo primero que tienes que hacer es trazar el patrón. Es decir, nosotros no trabajamos con una máquina automatizada de corte, el láser, etcétera, etcétera. No, nosotros trabajamos como trabajaban nuestras abuelas hace 40 o 50 años. Es decir, cojo la tela, hago el patronaje, ese patronaje lo meto en una biblioteca de patrones que tenemos y a partir de ahí empieza a cortar. Pero es que si en una partida, por ejemplo, de sillas hay 5 rojas y 5 negras, hay cinco cortes distintos de tela, ¿no? Cuando hay problemas con una silla, porque hay un elemento importante que hay que tener en cuenta. Nosotros, evidentemente, tiene que haber una trazabilidad entre el mobiliario que se recompra y luego su precio final. En el camino hay varios procesos, que es la recuperación del mobiliario, llevarlo a nuestras instalaciones, recuperar el mobiliario y ponerlo a la venta. Evidentemente, ese proceso tiene una serie de costes que tiene que asumir el producto para que además tenga un ahorro, o sea, suponga un ahorro del 70% frente a su compra nueva. Entonces, dentro de este proceso existe una parte en la que el re-officer
empieza a tomar muchas piezas como reto. Te pongo un ejemplo. En una mesa tiene dos elementos fundamentales: las patas y el tablero. Las patas pueden ser o metálicas o de madera. Y el tablero suele ser una melamina o una madera. ¿Y qué ocurre? Que el desgaste del día a día de una mesa que tiene 10, 15 años, al final es que esté picada, que esté rayada, etc. ¿Cómo hemos solventado nosotros la recuperación de ese tablero en muchas ocasiones para no generar un residuo? Pues una vez un maestro tapicero que teníamos decidió retapizar una mesa de dirección, el tablero que estaba bastante dañado, una mesa de dirección con una símil piel negra que quedaba súper elegante, y de repente lo que era un tablero, que era un residuo que al final lo único que iba a hacer era generar un residuo que iba a la basura, pero además unas patas que iban a ser inservibles, pues al final recuperamos esa mesa. Y hicimos ahí un ejercicio de creatividad que es un ejercicio que se realiza prácticamente a diario. Cuando una pieza viene rota, ya no es que hagamos a lo mejor la impresión de esa pieza, sino que, la impresión la impresión digital de esa pieza, sino que además se buscan las mañas y se buscan las formas de recuperar y no generar residuo. Entonces digamos que es como una filosofía muy anclada, que el que viene no viene solo a retapizar o no viene solo a desmontar una silla y volver a montarla, es a resolver. Entonces eso al final te va generando. Y luego también nosotros trabajamos como una familia, porque al final el objetivo común es una empresa que siempre ha sido muy abierta, y desde que fue adquirida por el fondo de inversión más todavía. Es decir, los inversores lo que quieren es que este modelo de negocio se escale y que sea un éxito, ¿no? Y que sea un ejemplo de sostenibilidad 100%, ¿no? Entonces siempre ha habido mucha transparencia, tanto pues con la parte directiva como con los inversores, pero además con el equipo humano que conforma Montiel. De tal manera que el consejo de administración de la empresa, la dirección y el grupo de trabajadores, la representación de los trabajadores, están continuamente informados de los planes que tenemos a futuro, de la trazabilidad que tienen los productos, de los objetivos que tenemos, y todos vamos a una. Porque al final es un reto para todos. Y al final empujamos todos en el mismo sentido. No, totalmente. Y ya me hace mucho sentido que sea gente joven, porque claro, de las cosas que más entretienen a cualquier ser humano es: ponme un reto, y un reto creativo, no me encasilles, déjame explorar un poco, y yo creo que la cosa se pone ahí interesante. Además es gente que está acostumbrada a trabajar con las manos. Claro. Entonces, sí es cierto que todo el mundo busca la comodidad, y como tú dices, la gente joven hoy en día no tiene referentes porque los han perdido. Pero cuando empiezas a trabajar con las manos, los artesanos, por ejemplo, son artesanos, son gente que se engancha a su trabajo. ¿Por qué? Porque ahí tienes dos elementos: uno la materia y otro la creatividad. Y aquí, digamos que la creatividad del diseño lo tienes claro, pero la solución es como arreglar un coche. Es como lo que ha pasado en Cuba por décadas. Claro, el parque de coches era súper antiguo y se buscaban las mañas para recuperarlo. Y bueno, y paseas por La Habana, y al final La Habana es un museo de coches de los años 50, ¿no? Entonces aquí nos pasa, a nosotros hay piezas, nosotros llevamos recondicionando piezas y sillería que el fabricante dejó de hacerla hace 20 años, y cuando nos llega la tenemos tan sumamente trabajada y tan sumamente entendido cuál es el diseño y el objeto de esa silla, que somos capaces de darle otros 20 años de vida. Entonces es un poco también pues la satisfacción del trabajo bien hecho y el de haber aportado esa solución, que luego se mantiene en el expertise de la empresa, porque la gente va pasando por la empresa, hay gente que entra, que sale, y el expertise se mantiene. Muy, muy interesante. Una cosa que mencionabas, José Miguel, y es la apertura que tiene la compañía y esa relación que tiene con todos los stakeholders, y especialmente cuando ingresa a este fondo de inversión. Mira, nosotros ahora estamos en un programa de acá de la Comunidad de Madrid, Madrid In Game. Es increíble, pasan muchas cosas allí,
y estamos conociendo muy a fondo los distintos fondos de inversión. Entonces, todos los business angels, los venture capitalists, bueno, entonces hay un montón de cosas y me sorprende un poco que aún se mantiene como muy fuerte y aplica todos los conceptos de empresa que yo me traje de ingeniería industrial de hace, o sea, ya un poco más de 20 años. ¿Por qué? Porque hay un grupo de inversionistas que todavía quiere ver a tope métricas, estandarización, seguimiento, revisión, evaluación, cambio, proponer sistemas de